Ingresamos a nuestro segundo bloque. Y seguimos en esta reunión que se desarrolló en el INTA Venado Tuerto para intentar conformar este grupo de productores de actividad silvopastoril, pensando también en los excesos hídricos, un grave problema hoy en el sur de Santa Fe. Hablamos con un productor agropecuario, Carlos Barbich. El tema es que tenemos que tratar de darle soluciones de faros largos con una planificación, porque lo que vimos hasta ahora como productores, como la gente de las comunas o la gente de hidráulica misma, la gente que está en el INTA, que todos estos paliativos que se dan para los problemas del agua cuando sobra el agua, nadie habla cuando falta el agua que hacemos, ¿no? Hasta ahora es cuando sobra el agua. Son realmente medidas extremas y rápidas, mal hechas, que no dan ninguna solución. Entonces, nosotros estamos tratando de ver desde el punto de vista biológico, por un lado, cómo podemos compensar en parte el problema del agua. Y esto sería, empezamos nosotros, se nos ocurrió hacer un grupo silvopastoril. El ingeniero Rosell es el que tuvo la idea de formar dentro de Cambio Rural un grupo silvopastoril que significa forestación y pasturas en zonas inundables, para achicar un poco el problema y para que los árboles, en este caso, bombeen el agua que está en superficie y empiece a vaciar un poco y aprovechar los bajos como madera en algún momento y como una pastura para engordar hacienda. Barbich se refirió a la posibilidad de desarrollar la ganadería silvopastoril. Al principio lo vimos como un negocio de forestación, es muy complicado porque hay que saber a quién se le vende, es muy largo, tiene 10 años por lo menos como para que el negocio resulte. Y bueno, empezamos a mezclarlo con algo de producción ganadera. Pensamos, bueno, si esto, aparte de forestal y de un negocio de madera, entre comillas, puede ser algo que nos dé una solución al engorde de hacienda, bueno, ¿por qué no pensamos en algo silvopastoril? Bueno, eso nos toma tiempo, lo estamos viendo, aparte está todo lleno de agua, hay que esperar que baje el agua para hacer eso. Podemos hacerlo con zonas periféricas a la laguna, como para empezar a poner algunos árboles, pero bueno, esto requiere mucho tiempo. Pero por lo menos lo importante que tenemos la idea, y bueno, y eso es lo que falta muchas veces en nuestra zona. O quizás las ideas están, pero nadie las concreta. Entonces es una buena manera de empezar a trabajar en algo. Está el ingeniero Monti, que está en la parte del Ministerio de la Producción, de sustentabilidad justamente de su cargo, como para que esto sea el principio de un trabajo al futuro como para paliar el tema del agua sobre todo. Y con Barbich también hablamos del manejo de los recursos hídricos. Esta agua que está sobrando ahora en algún momento va a hacer falta. No se reserva el agua se va y se va al mar después. Pasa en casi toda la Argentina. Pasa con el Paraná, que no se aprovecha el agua cuando sube como para regar un montón de zonas que a veces necesitan mucho. Y nosotros lo que vemos que esto, si no es un tema que se trata a nivel regional, es muy difícil tratarlo desde cada uno de su campo. Como te decía recién, son paliativos y son maneras de que la cosa pueda cambiar de alguna manera, pero se tendría que empezar con lo regional, lo provincial y después lo nacional, para que todo eso sea aprovechable, sí, en toda su extensión, para la forestación, para la producción de carne, como se hace en muchos países, en Uruguay, por ejemplo, pero tenemos que tener un mandato de alguien que se diga, bueno, esto no puede depender solamente de la buena voluntad de un grupo de productores. Depende de que tiene que ser para el bien de la provincia o de la nación algo ejercido por alguien que tenga el poder. En este caso tendría que ser una ley, pero cuando hablas acá de ley en la Argentina ya empezó a tener un montón de antilegistas. Entonces yo creo que, como pasa en Uruguay, hay que empezar a tomar el problema muy en serio y ordenar desde el Estado, pero muy bien hecho, como
tenemos que tomar cuáles son los sistemas de producción que permiten que el agua, por ejemplo, u otras muchas cosas más, se vayan mejorando. Con Sergio Montico de la Universidad Nacional de Rosario nos referimos también a la posibilidad de desarrollar la ganadería silvopastoril. Sí, las chances existen. Lo que estamos planteando en esta reunión con el grupo de trabajo es analizar las alternativas, pero básicamente también de establecer una serie de pasos como para generar información de base para poder tomar decisiones con certidumbre. Esto es, trabajar sobre aspectos que tengan que ver con el análisis del relieve, con el análisis de los suelos, con el movimiento del agua superficial y agua subterránea, calidades de ambientes, es decir, esto de encontrar ambientes tipificados por estas dimensiones que acabo de mencionar es primordial. Después, en todo caso, teniendo la capacidad del ambiente más o menos entornada, podemos llegar a pensar en prácticas tecnológicas. Por el principio tenemos que estar analizando básicamente entonces la calidad del ambiente y eso es lo que estamos proponiendo en esta reunión. Montico se refirió al uso de suelo y los bajos naturales. Sí, los más habituales son los que uno recorriendo ve, que tiene que ver con esto de sectores anegados superficialmente, lagunas que están más o menos encadenadas, situaciones que están relacionadas con las infraestructuras, es decir, caminos que contribuyen lamentablemente por una cuestión de diseño o de arbitrio de la construcción de estas estructuras, contribuyen a esta problemática, de anegamiento y de sectores que tienen problemáticas de inundaciones temporarias y además, obviamente las condiciones natural genética, es decir, tipos de suelos que por sus características tienen alta carga salina y sodio, por cierto, que lo hace restrictivo para determinados eventos productivos y esa restricción que tiene que ver para lo clásico regional, que puede ser una producción extensiva de trigo, de soja, de maíz, lo hace tal vez pasible de ser utilizado para pasturas adaptadas a estas condiciones y ese es el desafío, manejar ambientes que tiene niveles de restricción elevados en cuanto a sales, sodios, anegamientos, inundaciones, cuestiones nutricionales y obviamente pensando en prácticas tecnológicas que llegan hasta la forestación. Y también Montico se refirió a los servicios ambientales que brindan estos bajos. Sí, estamos discutiendo esta cuestión en virtud de lo que acabas de comentar, servicios ambientales, porque son fragmentos del paisaje que obran como sectores de reserva de biodiversidad, sectores que se comportan como humedales. Entonces el análisis que hacemos nosotros es muy amplio, no solamente lo pensamos desde el punto de vista de un aumento de renta en función de la posibilidad de generar pasto, que eso se transforma en carne más adelante, sino obviamente en las ofertas que hacen en los servicios ecosistémicos, ¿no? Que tienen que ver con el filtrado de determinados sedimentos, que tiene que ver con la retención del agua, que tiene que ver con la amortiguación y la incidencia de las inundaciones, es decir, le damos mucha importancia y le hemos dado mucha importancia en esta discusión reciente a esta cuestión. Y con Sergio Montico también abordamos el tema del manejo de los recursos hídricos. Hay una dicotomía, ¿no? El agua como problema o el agua como solución. En realidad los agrónomos estamos vinculados del agua del lado de la solución. A los problemas vamos a buscarle de alguna forma solución. El agua es un recurso que se necesita para producir. Puede ser escaso en la mayoría de los eventos de los últimos tiempos y tal vez no, porque estamos atravesando años niños, pero puede llegar a serlo más adelante. Entonces, digamos, tenemos que tener un análisis sistémico, racional, amplio e integrado de lo que es el manejo del agua. Pensar que hoy representa un problema y solamente se resuelve con canales que también generan más problemas tal vez, porque lo estamos derivando en un sitio a otro donde no lo tenían o lo estamos agravando donde también lo tenían, es equivocarse. Nosotros pensamos que hay que ser equilibrado, balancear las problemáticas territoriales, regionales y puntuales, en función de esto que decíamos recién, de que el agua no es un problema, sino es parte del sistema productivo y tal vez si no podemos llegar a equivocar y mucho si solamente planteamos una evacuación de excedentes. Hay que racionalizarlo dentro de los sistemas de producción. Hacemos una nueva pausa comercial, ya volvemos con más.